Los ingresos de una compañía por la venta de X unidades de un artículo se ofrece por R de X si las ventas aumentan a una tasa de 30 unidades por día, como rápidamente los ingresos aumentan en dólares por día cuando se venden 200 unidades. Así que nos dan la función de ingresos R de X igual 1600x2x cuadrados. También se dice que las ventas están aumentando a una tasa de 30 unidades por día donde X se vende el número de artículos. Entonces esto nos dice que 510 de T, el cambio de X con respecto a T es igual a 30 unidades por día. Ratificando cómo está aumentando los ingresos rápidamente. Debemos ser el cambio de ingresos con respecto a T o de R de T cuando se venden 200 artículos. ¿Qué nos dice cuando X igual 200? Para encontrar dr de T queremos diferenciar ambos lados de la ecuación de ingresos con respecto a T. Así teníamos el derivado de R de X con respecto a T es igual al derivado de 1600x, 2x cuadrado con respecto a T. El derivado de R de X con respecto a T solo sería dr de T es igual al derivado de 1600x con respecto a T sería 1600x 510 de T. Aplicamos la regla de cadena aquí porque estamos diferenciando con respecto a no solo X, y luego tenemos 4x 510 de T. Bien, ahora podemos encontrar dr de T usando 510 de T igual 30 y X igual 200. Tenemos 1600 por 30, 4 por 200 por 30. 4 times 200 times 30. dr de T igual 24.000. Así cuando 510 de T es igual a 30 unidades por día, y X igual 200 unidades los ingresos están aumentando. A una tarifa de $24.000 por día. Es importante tener en cuenta que mientras que los ingresos aumentan en esta tarifa, cuando las ventas están aumentando a una tasa de 30 unidades por día y, las unidades se venden, pero si estos valores cambiarían la tasa en la que están cambiando los ingresos, también cambiaría. Espero que hayas encontrado esto útil.